entender. ¿Bien? Entonces estamos listos para arrancar en 3, 2, 1 y allí vamos. Primero que todo, un pequeño repaso del contexto de filtro. Y para eso, Fabián nos recalcaba mucho que para la ejecución de una expresión DAX, ¿sí? Bien sea algo tan sencillo como sum, pedidos, ingresos o algo más complejo, siempre se siguen 3 pasos fundamentales, entre los cuales tenemos primero identificar los filtros, ¿cierto? Pero para eso nosotros tenemos que enfocarnos en una casilla independiente en la matriz, en este caso. ¿Sí? Vean que aquí se está resaltando lo que es esto. Bueno, allí es donde identificamos esos filtros, en esa casilla específica. Muy bien. Ahora tenemos un segundo paso que es aplicar esos filtros que ya hemos detectado, ¿vale? Esos filtros que ya hemos detectado se aplican para finalmente en ese pedacito de tabla que quedó visible, ejecutar la expresión DAX, en este caso lo que es la medida. En este ejemplo tenemos ingresos top igual a sum pedidos ingresos. Bien, entonces en esos 3 pasos se ejecuta para cada casilla en la matriz o el objeto visual, simplemente que lo hacemos desde el punto de vista de la matriz porque es mucho más fácil de entender desde este punto de vista. Pero así se ejecutan nuestros pasos. Muy bien. Algo muy importante, y es que en esos primeros 2 pasos de identificar filtro y luego aplicar filtro, que posteriormente se ejecuta la expresión DAX, pues en esos primeros 2 pasos se define el contexto de filtro. Allí se define el contexto de filtro, en esos 2 primeros pasos. Y bien, de esto Fabián nos habló ampliamente y generosamente, nos explicó no solamente con lo que tiene que ver con una sola tabla, sino la propagación entre múltiples tablas relacionadas, ¿no? Pues bien, es momento de ir un poquito más allá. Es momento de ir un poquito más allá y definir realmente qué es el contexto de filtro. Muy bien, vamos a cambiar acá lo que es esta diapositiva un segundito. Permítanme un segundo. Y vamos a tomar a continuación lo que es la siguiente matriz. La siguiente matriz, donde tenemos en el área de filas tipo de compra y además también tenemos lo que es el país. Y en una segmentación aparte hemos agregado el ID de producto, que es lo que ustedes observan aquí. Además hemos seleccionado varios elementos de esa segmentación de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar una celda en concreto, vamos a analizar una casilla en concreto, porque para entender contextos, para entender cómo funciona ADS, tenemos que ir casilla a casilla. Pero bueno, más que ir a casilla es tomar una, entender cómo funciona, y eso ya pues lo extrapolamos a lo que son todas las demás. Miren, entonces en este caso, vean que yo la he resaltado aquí, que corresponde a Colombia. ¿Bien? Entonces, en concreto, nosotros tenemos ingresos, todo corresponde a la medida, ¿cierto? Entonces, la medida es la expresión DAX que se ejecuta al final. Por lo tanto, tenemos que mirar lo demás, ¿bien? Para esta casilla en específico, nosotros tenemos tipo de compra, que es una columna en concreto, en la tabla pedidos, igual a Colombia, ¿sí? Que es una restricción. Pero también, tipo de compra igual a devolución. Pero también tenemos país, que es otro campo, otra columna en nuestra tabla, igual a Colombia. Y además el ID de producto está para CB01, CC01 y L01. ¿Muy bien? Esos son mis filtros. Pero entonces debemos aterrizar eso un poco más e indicar qué es un filtro. Bien, para llegar al contexto de filtro, resulta que cada uno de esos filtros que nosotros identificamos, país, Colombia, tipo de compra, evolución, SKU, CB01, CC01 o L01, cada uno de esos filtros individuales son en realidad tablas. ¿Sí? Esos filtros que detectamos son tablas, por eso vemos la representación aquí. En el de país, que es una tabla con una única filita, una única columna, sí, lo es, pero es una tabla, ¿listo? Los filtros son tablas, por eso vemos aquí la representación. Y como ustedes pueden observar aquí, el filtro es una tabla representada por un conjunto de filas. Bien, entonces
Siempre en ese primer paso, nosotros digamos identificar filtro. Bueno, cada vez que ustedes van identificando, van diciendo pedidos SKU igual a tal, al final ese filtro se me está convirtiendo en una tabla en específico. Bien, ahora, si nosotros cogemos todos esos filtros que me están haciendo la restricción para esa casilla, allí el conjunto de filtros, que son tablas al final del día, es lo que decimos que es el contexto de filtro. El contexto de filtro es el conjunto de filtros para esta casilla en específico. ¿Bien? Vamos a ver entonces el siguiente punto. ¿Qué significa modificar el contexto de filtro? Bien. Resulta que si nosotros seguimos imaginando que estamos analizando esa casilla específica, bien, esa casilla específica que vimos hace un rato, que estaba encerrado Colombia, ¿cierto? Entonces, ese sería nuestro contexto de filtro para esa casilla en específico, para esa casilla determinada. ¿Qué significa entonces modificar el contexto de filtro? Por un lado, sería de alguna manera inyectar o traer un nuevo filtro que se integra a este conjunto de filtros previos. Es decir, por ejemplo, de alguna manera traer, y como dice aquí, inyectar el filtro para año 2015. Para año 2015. Aquí lo estoy representando con un encabezado, con un color de encabezado diferente para que tengamos una ayuda visual de que esto, digamos, viene de manera externa, ¿sí? No me lo está dictando la matriz de la segmentación de datos, ni ningún objeto visual que tenga en Power BI. Viene de manera externa, viene de manera manual. ¿Listo? Eso es, por un lado, lo que significaría modificar el contexto de filtro. Claro, vean que aquí yo puedo traer, inyectar otro nuevo filtro, en este caso el de mes, pero sí, vean que es externo. Y como ustedes pueden ver aquí, resulta que para nosotros lograr esta inyección, esta nueva integración de nuevos filtros al contexto de filtro existente, solamente hay una única función en todo el lenguaje DAX que puede cometer semejante proeza de modificar el contexto de filtro. Es la función calculate. Calculate es la única función en todo el lenguaje DAX que puede modificar el contexto de filtro. Y también tiene una hermana, una que devuelve una tabla, que es calculate table, ¿listo? Pero para resumen, vamos a hablar aquí de la función calculate. ¿Muy bien? Entonces, para entender cómo es que hace esa inyección de nuevos filtros, es momento de ver la sintaxis de esa función tan poderosa, ¿cierto? Y aquí yo les estoy poniendo lo que es la sintaxis. Les he puesto un argumento uno debajo de otro para mayor claridad aquí en la presentación. Y lo que es, el primer argumento es una expresión. ¿Cómo es una expresión? Sería el cálculo que ejecutamos al final después de haber modificado el contexto. ¿Listo? Entonces aquí surge algo, y es que los argumentos de cálculo no se leen, digamos, primero va este, luego va este, luego va este, no. Primero, el primero sería el segundo filtro, el segundo sería el tercero, y así sucesivamente. Y esta expresión sería la última, ¿bien? Porque esta expresión es donde nosotros, por ejemplo, diríamos, son pedidos ingresos, y allí en ese nuevo contexto es donde se ejecutaría. ¿Bien? Entonces, como ustedes pueden ver en la sintaxis acá de la expresión, calculate, perdón, tiene primero una expresión, ¿bien? Pero después vienen filtros, filtro 1, filtro 2, filtro 3, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Ven que hay 3 puntos, quiere decir que tenemos un número de argumentos indeterminados para cálculo. ¿Bien? Filtro 1, filtro 2 y filtro 3. Esos son mis argumentos, mis parámetros. Pero recuerden nuestra definición de hace un momento, que un filtro en realidad es una tabla, una tabla. Por lo tanto, aquí en este argumento, por ejemplo, en filtro 1 debemos poner una función de tabla o una expresión tabular. ¿Bien? Lo mismo ocurriría para nuestro filtro número 2 y lo mismo ocurriría para nuestro filtro número 3. ¿Cierto? Teniendo esto claro, de que en estos filtros, que en Calculate se llaman
A partir del segundo argumento en adelante se llaman argumentos de filtro. En los argumentos de filtros debemos indicar tablas, o una función que vuelva una tabla, o una expresión. Cuando digo una expresión, de pronto que tengamos varias funciones anidadas, ¿sí? Pero que al final me devuelva una tabla. Bien, entre esas nosotros vimos brevemente la función values, vimos un poco la función summarize, vimos la función add columns, por ahí hemos hecho algunos comentarios de la función calendar. Sí, esa fue la que hemos venido trabajando en esta serie de seminarios, de introducción a DAX. Pero también está la función filter, que de hecho, para aquellos que han indagado un poquito más, que han visto los correos y las sugerencias que les dejamos, que han visto poder un poco más acerca de la función filter, un poco más acerca de la función all. En nuestro canal tenemos las explicaciones, acerca de estas dos funciones, ¿sí? Entonces, para aquellas personas que no la conocen, bueno, ahí está la tarea de que indaguen un poco más acerca de ellas, ahí está el recurso. Por otro lado, hay muchas, ¿no? Pero también tenemos Calculate Table o Excel, pero pues hay muchas. Pero en esencia, acá les estoy nombrando algunas para que ustedes vean cuáles serán esas funciones que pondríamos en los argumentos de filtro de la función Calculate. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias por haber visto este video. Si esta es tu primera vez aquí, me encantaría que te suscribas. Todas las semanas tenemos contenido nuevo, bien sea en el blog o en el canal de YouTube, que te puede ser de interés, relacionado con inteligencia de negocios, Power BI, Power Pivot, Power Query, entre otras funcionalidades. Muy bien, muchas gracias por haber visto este video. Hasta la próxima oportunidad.